No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, el doctor Julio Curi. Gracias. Bienvenido, doctor. Bueno, usted se había comprometido con nosotros la semana pasada vía telefónica a acompañarnos esta. Y bueno, ya cumplió con nosotros. ¿Cómo va todo? Y Todo cuénteme, bien. mire, el tema de la ley de libertad de expresión y que sigue la discusión en los medios, en las redes. Todos, en todos los medios, en todas las redes hemos estado discutiendo sobre el tema. Abogados han estado fijando opinión, gente del gobierno, etcétera, etcétera. Pero de tanto que se ha dicho, yo todavía no he visto, sobre todo de parte de las personas que cuestionan el proyecto, planteamientos concretos que debe existir para acabar o de alguna manera contener lo que efectivamente está pasando hoy día en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cuéntenos cuál es su visión en base a ese proyecto que ya está en discusión en el Senado y en la opinión pública en general. ¿Cuáles serían esas 2 o 3 cosas que usted cree que o sobran o faltan en este proyecto? Bueno, primero que nada, yo creo que aquí poca gente ignora que de un tiempo a esta parte, las plataformas digitales, Acérquese un poquito al doctor. sí, las redes sociales, Por favor. se han convertido son un caldo de cultivo para la extorsión. Ay, Menudea como la verdolaga. Y lo que algunas personas que se dedican a ese degradante oficio no quieren es precisamente que se regule un derecho fundamental y, como hemos visto, han incurrido en la torpeza de señalar que tratándose de una libertad no está sometida a regulación. No, eso no es verdad. Todos los derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 112 de la Constitución y del artículo 74, numeral 2, son regulables. Lo único que hay que hacer es respetar su contenido esencial, es decir, el núcleo duro del derecho, y hacerlo de forma razonable. Nada más. El derecho a la vida está regulado. Porque, como decía yo, creo, cuando intervine telefónicamente la semana pasada, si alguien esgrime contra mí un arma y yo también hago uso de una equivalente, habría defendido mi vida, aunque le haya costado la ajena. Derecho a legítima defensa. Legítima defensa. Otro derecho fundamental que está regulado es la libertad de tránsito. Podemos transitar libremente siempre y cuando no incurramos en un hecho punible que nos cueste como sanción la privación de nuestra libertad. Y casualmente, la libertad de expresión está regulada en el artículo 51, en su párrafo, porque establece que el uso de ese derecho tiene que hacerse respetando también derechos fundamentales, el derecho al buen nombre, a la honra y a la imagen propia. Entonces, cuando una persona utiliza sin filtros las redes sociales para atribuirle a otra, incluso aspectos que son íntimos, claro. aunque sean falacias, porque yo estoy convencido de que mucha de esta gente lo hace, como ya yo dije, con fines extorsivos, estás atentando contra la dignidad de esa persona, porque si una verdad como excepción no te libera de la responsabilidad penal que tú incurrirías por injuria o difamación, es la que toca esos aspectos íntimos de la persona. Es decir, si yo digo que míralo, es esto o aquello, y lo logro probar en un juicio, entonces yo no habría incurrido en violación a la libertad de expresión. Ahora, si lo que yo digo de ella es algo íntimo, aunque yo establezca la verdad, yo he comprometido mi responsabilidad Y hoy no penal. hay mecanismos, doctor. ¿Y saben por qué lo digo, no? Sí, sí. Por lo que se ha dicho de una funcionaria pública. Sí, Que, claro, claro. Hoy no hay mecanismos, doctor, para eso. no los hay. No. No. O sea, si no yo los llego hay. donde usted hoy y le digo, mire, esta persona me difamó en redes sociales, usted me dice, yo no tengo cómo defender. No. Ustedes han visto que ha recaído una que otra sentencia en uno que otro caso de difamación o injuria por redes sociales o por plataformas digitales. Esas condenas se han hecho en virtud de una ley del 2007, la 5307, que lo único que hace es Crímenes digitales. sancionar difamación e injuria con penas de 6 meses a 1 año, pero no te define la conducta típica. Y un ilícito penal o un tipo penal, que es lo mismo, es la suma de la descripción de una conducta o de un comportamiento punible más la consecuencia jurídica, la sanción.
Es posible, existen las leyes penales en blanco, que son aquellas que únicamente establecen la sanción, pero remiten la definición de la conducta a otra norma. Pero la 5307, la ley 5307, no remite a ninguna otra norma del ordenamiento jurídico la conducta a la que se contraería la difamación o la injuria, porque dice a través de medios electrónicos. En el caso de la injuria es peor porque habla de injuria pública. Y la injuria pública es la única que se comete, que está prevista en la 6132, que es la ley que regula la libertad de expresión por los medios de prensa convencionales, es la que se comete en perjuicio del presidente de la República. O sea que es una ley deficiente con una técnica legislativa pésima y no podemos, en interés de seguir abonándole terreno al chantaje, decir que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico robusto como para sancionar los excesos que se cometen diariamente. Sí. Y óigame, son 12, tal vez 2 docenas de personas las que sabemos que se dedican a esto. Y son los que están protestando. Julio, ¿cómo podemos entonces deslindar esto que tú planteas de la censura? ¿Cuál es la diferencia? Es que no, censura previa, porque ahora le han llamado a la ley Mordaza. Sí. No, la censura previa es cuando a ti yo he venido a este programa y se me ha privado de hablar sobre este tema. Eso es censura previa. Es decir, que a mí se me enajena el derecho de expresarme de un tema en específico antes de agotarlo. Claro, yo siempre podré ir a cualquier medio y hablar de lo que me venga en ganas, pero siempre tendré presente que cualquier exceso aparejará en perjuicio mío una consecuencia. Claro. Eso es lo que esta legislación trata de... Y como yo expliqué, no sé cuál de ustedes fue que me dijo que si yo no me sentía mal, yo trabajé en un proyecto de ley que el propio gobierno me pidió el pasado año para regular específicamente el uso de la libertad de expresión o la libertad de expresión a través de redes sociales, y para eso viajé a 2 países, viajé a España y viajé a Colombia, que están muy desarrollados. Y presenté mi proyecto, es distinto a este, porque incluso contempla medidas cautelares y autosatisfactivas que de yo haber sido, por ejemplo, de existir esa ley, la funcionaria a la que yo me he referido, que es mi querida amiga Farideh Raful, sí, una abogada que trabajó conmigo mucho tiempo en mi oficina, hubiese podido acudir al juez para que le dé, sin necesidad de juicio, sin necesidad de un contradictorio, una orden para tumbar del aire de los medios todos esos videos. Exacto. Ahora me pregunto yo, ¿por qué si el mismo gobierno lo contrató a usted para eso y usted hizo un trabajo importante, hizo un proyecto de ley, ¿por qué no tomaron en cuenta ese trabajo que usted hizo, contratado y pagado por el gobierno, para que se incluyera en este proyecto del que estamos hablando ahora? Porque esta comisión se creó, me parece que por decreto, pero era en principio con la finalidad de... Por decreto. Oh. Sí. Le tenemos una pregunta más adelante sobre las comisiones y los decretos, perdone. Era con la finalidad de modificar, de actualizar la ley 6132, que es un calco de una legislación francesa ya hace años derogada o modificada. Y parece que en el interregno entre la designación de esta comisión y la fecha de la presentación del proyecto, ellos entendieron que también había que actualizar la ley 5307. Es lo que yo atino a pensar. Yo conversé con el presidente de la República cuando el proyecto se presentó y él me dijo que en el Congreso se iban a tal vez a incluir aspectos del proyecto que yo trabajé. ¿Se dice en turco usted y el presidente o...? No. Julio, este proyecto plantea la creación del INACOM. ¿Es necesario la creación de un instituto o tendríamos suficiente con establecer los mecanismos judiciales para solucionar este tema de la libertad de expresión y obtener un resarcimiento a nuestros derechos a la intimidad, por ejemplo? Sí, mira, la pregunta tuya es muy interesante porque existen 4 tipos penales que son de acción privada y uno de ellos es la difamación y la injuria. Sí. De manera que ahí no interviene el Ministerio Público porque son de los llamados tipos penales de bagatela. En fin, donde el interés público no está seriamente comprometido. Entonces yo creo que habría que dejarle al libre albedrío de cada persona la pertinencia de considerar hasta qué punto deducir consecuencias contra alguien que atente contra nuestro honor o buen nombre. Mira, y yo creo que aquí
En mi caso particular, yo he sido víctima de una serie de comentarios mendaces. Y yo no he ejercido las vías, primero porque entiendo lo que yo sostuve sobre la ley 5307 lo tengo en el Tribunal Constitucional, está en estado de fallo. Ya de hecho, cuando se previó esa misma difamación en la ley de partidos, la 3318, el Tribunal Constitucional la expulsó del ordenamiento porque no había un comportamiento típico descrito. Es lo que pasa con la ley 5307, o sea que ya en apego a ese precedente, ellos muy probablemente, yo apostaría a peso a cabo de tubano, que la van a expulsar también. Esos dos artículos, el 21 y el 22 de la ley 5307, serán expulsados del ordenamiento. Pero también es por el tremendo trabajo, lo mucho que se prolonga un juicio para resarcir el nombre. Eso, 3 años se ha hablado, entre aplazamiento y aplazamiento, y eso es fatigante y el tiempo de uno es valioso. El de las lacras y escorias que andan mancillando el nombre ajeno, no les importa ir y se ausentan por certificados médicos, por viajes, en fin. Buscan las vías. Claro. Y este nuevo proyecto referente a este tema, ¿qué armas le da a los jueces y qué armas le da a los abogados de defensa? Muchas. De hecho, lo más importante para mí, mira, era suprimir el discurso del odio, el bullying, las medidas cautelares que son importantes también, pero las consecuencias que apareja, a diferencia de este proyecto que despenaliza los delitos de opinión, esto no es... quita la cárcel. Sí, exacto, le suprime la reclusión, la prisión. En que yo presenté, tomando como referencia el modelo español, lo agravé. Se agrava hasta 2 o 3 años de prisión. Porque hasta que esto no suceda, vamos a seguir viendo a este puñado de personeros que ha hecho un hombre en base a los excesos que le permiten las plataformas digitales. Doctor, hay varias cosas que a mí personalmente me preocupan de la ley. Unas son utópicas, desde no, pero lo enfriamos. Anabel, dale porfa ahí. A mí me preocupa algunas cosas, unas utópicas, como decir que las plataformas pedir que nos entreguen sus algoritmos. Eso me parece utópico porque eso no ha pasado ni siquiera con Estados Unidos. Pero me preocupa el tema de que el INACOM sea quien decida frente a la plataforma qué es correcto, qué no es correcto. No sé si eso es algo que usted ve como una oportunidad. Y escuché a Susana Gautreaux hablar de responsabilidad derivada y que en la ley actual se contempla con los dueños de medios la responsabilidad mía y la del dueño del medio. La responsabilidad en cascada. Cascada. No, eso fue declarado inconstitucional por nuestro colegiado constitucional. Listo. La responsabilidad penal es personal, artículo 40, numeral 14 de la Constitución. O sea, de lo que yo haga, soy exclusivamente responsable penalmente, no civilmente. Penalmente. Y no nos pone, no promueve la censura o la autocensura, el tema de que sea el organismo, el INACOM, que le diga a YouTube o a Google, en este caso, que es la dueña de YouTube, mira, esto no está correcto en mi país, esto no puede salir en medios digitales. Yo creo que eso es una atribución privativa del Poder Judicial. Pero entonces, tiene que ser determinado por un órgano judicial. Ahí está. Y entonces es una mejora que tendría que hacérsele las modificaciones ahora que debe sufrir en las comisiones del Senado. Comisiones y decretos. Esto a propósito de que en el día de ayer nos visitó el abogado Ángel Lockhart. Nos decía que la comisión que había nombrado el gobierno para dar seguimiento a lo que había sucedido en el Jet Set no existía, porque no había un decreto como tal que la refrendara. En la tarde, el presidente Abinader en la semanal respondió diciendo que la comisión estaba funcionando y de hecho le dio la palabra al señor Reyes Madera, y él detalló quiénes estaban en la comisión y luego dijo que eso iría directamente a Procuraduría, el resultado de esa comisión. ¿Es necesario un decreto para conformar una comisión de ese tipo? Mira, que además has hecho una pregunta de difícil respuesta. Yo pensaría que en principio que sí.
porque si no se trata de un grupo que se ha reunido voluntariamente como para elaborar. ¿No tendría entonces sustento jurídico lo que resulte de esa comisión si no hay un decreto que la refrende? No, porque lo que ellos puedan producir, que sería un peritaje de la estructura de la obra, será siempre un elemento de prueba. ¿Le sirve eso a Procuraduría? Pero es un peritaje que el Ministerio Público no necesita. O sea, el Poder Ejecutivo no ha ni siquiera debido intervenir en esto. Gracias. El Ministerio Público es un ente, es un órgano extrapoder. Ya es extrapoder desde el momento mismo en que el Procurador General de la República no puede ser es sustituido, exacto, por decreto discrecionalmente. Entonces, el Ministerio Público, estoy seguro, no hace falta que Jenny Berenice Reynoso lo diga, debe haber elaborado, está elaborando un peritaje con la autorización de un juez. Sería entonces una Ese comisión. es el tema, que Sí. cómo puede. Así es que es válido incorporar ese elemento. Exactamente, y el tema legal de cómo un estudio que están haciendo un grupo de amigos que se reunieron, vamos a validar, a ver todo esto, si se puede o no utilizar ante un juicio, si puede validar. Tiene la un juez. misma validez Entonces, que tenía el del señor de la Vega que publicó que todo el mundo lo tomó como bueno y válido y lo comunicaron. Claro, y lo dijimos se un me olvidó montón el de nombre. veces que no era un informe técnico y lo Sí. decía también él en lo que preparó. Sí. Entonces esta comisión es más mediática y cosmética que realmente legal y efectiva para la investigación. Sí, creo que sí. Creo que sí. Pero también Es que el Ministerio Público no la necesita, incluso puede designar sus propios peritos sin Claro. autorización judicial. Ellos ya deben tener porque qué tan difícil es determinar las causas de un desplome, de una losa. Ahí lo que hay que, qué sé yo no soy estructuralista, ni mucho menos, ni siquiera ingeniero, pero supongo que determinar, base a la estructura que existía ahí, qué peso muerto podía soportar la losa. también siendo Y justo que con- ocasionó, porque ahí habían compresores de aire acondicionado sobre tinacos Sí, de agua, sí. en fin. ¿Ustedes están manejando como oficina de abogados algunos casos en representación ya sea de los familiares o de la empresa? No. Déjame decirte que, a propósito de la pregunta que me hace Miralba, a mí me contactaron 2 oficinas de abogados de Estados Unidos para eso, porque ellos promocionan allá este tipo de siniestros, de catástrofes, con el propósito de captar clientela, y querían aquí una oficina, porque el hecho no ocurrió allá, el hecho ocurrió aquí. Claro. Y este ¿No hay abogado, jurisdicción allá? en no puede. absoluto, Aún, Miralba. a ver, lo que Ah. explicaba el señor Locuar es, había ciudadanos norteamericanos, ¿Y qué importa? El hecho ocurrió aquí. la empresa tiene licencias de operación o con Tiene posibilidad de abrir representación Mira, representación en Estados Unidos. eso no es verdad, pero independientemente de eso, el hecho ocurrió aquí. Y aquí es que se retiene la competencia territorial para conocer de cualquier proceso penal y civil. A mí que me perdone el señor Lockhart, pero yo soy de los que cree que él tiene muchas lecturas pendientes. Ay. Aquí la jurisdicción se determina en función del lugar donde ocurre Claro. el ilícito. Si vamos por la vía represiva, ¿no? Porque aquí probablemente se pueda configurar lo que se llama homicidio culposo o involuntario. Eso no es en absoluto de la... Pero vengan acá, señores, remontémonos también a los hechos. Cada vez que una persona es solicitada en extradición, ¿por qué es? Porque esa persona ha cometido, Un hecho allá. ha violado allá, en territorio norteamericano. Claro. Recuerden el célebre caso, que yo creo que de todos los que estamos aquí en la cabina, solamente tú Cuidado. lo recordarás, de Daniel Mirabó, o Mirambó, no sé cuál de los dos era, que mató a un policía en la San Nicolás con 180 allá en Nueva York, y fue solicitado en extradición y se tiró del segundo piso eso fue en los gobiernos de Joaquín Balaguer. O sea que siempre la jurisdicción la retiene el lugar donde se comete hizo el hecho. Nada, ¿qué importa que sea dominicano, ruso, brasileño? La nacionalidad es completamente indiferente. Ahí está. Entonces, bueno, yo decía que a esas... Sacó el aire, Julio No, Curio. yo ¿Ustedes le qué iba- pasó? Yo le iba a decir que cuál es el libro recomienda. Recomienda. Podemos Esa- dejar las recomendaciones para el final Miren, de la entrevista. Esas oficinas que se promocionan incluso hasta a través de la televisión, que tienen una experticia en accidentes de todo tipo, yo decliné, primero porque soy amigo de Antonio desde hace muchísimos años. Claro. Incluso me vi con él. Si en algo yo pudiera ayudarlo, y él lo sabe, yo lo ayudaría con muchísimo gusto, porque yo estoy más que convencido de que él no procuró ese
ese hecho. Ya el comportamiento que él haya observado a raíz de la ocurrencia de la tragedia, eso harina de otro costal. Pero yo soy amigo de él y yo decliné eso. Probablemente esas son las mismas 2 oficinas que luego habrán recalado en otras, otras oficinas. Por aquí, incluyendo la del señor Lockhart. Que a propósito de este tema, como una especie de educación para las familias de las víctimas, he visto muchos abogados culpando, señalando o demandando a instituciones, es decir, unos al ayuntamiento, otros al Estado, otros directamente a la empresa. Cuidado. Va por lana. No, porque al final de cuentas esto es un compromiso con las víctimas que están ahí para no revictimizar con una pérdida de un juicio ante un juez por no ir por las formas correctas. ¿Cuáles deben ser las vías y cuáles deben ser las personas que deben ser responsables de estos actos? A ver, si tú vas a derivar una consecuencia del hecho en contra de los propietarios del lugar, tiene que ser la empresa, ¿no? La empresa que era propietaria del inmueble. Me imagino que eso es lo que tú me quieres preguntar. Sí. Ahora, yo sé que hay una inclinación por parte de algunos abogados, ¿no?, de fijar la atención sobre algunos órganos de la administración pública, y se habla del ayuntamiento, que es un ente local, y se habla o del Distrito Nacional, ¿no? Y se habla de el Ministerio de Turismo. Sí, del MIBET. Y del MIBET. Bueno, yo puedo por parte ir dejando la naranja. Miren, vámonos con el Ministerio de Turismo, que yo creo que ayer hubo... Sí. Miren, el hoy Ministerio de Turismo se empezó llamando Dirección Nacional de Turismo en base a una ley del año 1969, que lo único que contemplaba como atribución de ese ministerio en términos de licencia era la guía turística. O sea, lo único que licenciaba aquella dirección de turismo era a los guías turísticos. Esa ley se reforma hasta el día de hoy en el 1979 en virtud de la ley 84, que amplía la órbita competencial, esa esfera atributiva, y dice que el Ministerio Público está encargado de autorizar, supervisar y regular una serie de servicios, pero aclarando, en zonas y polos turísticos. De manera que fuera de zonas y polos turísticos no tiene competencia. Ustedes me dirán, sí, en el año 2001, en virtud de la ley 158, se amplió el espectro turístico y se incluyó el Distrito Nacional. Eso era justo lo que yo le iba a decir. De acuerdo, pero ¿qué zona del Distrito Nacional fue declarada como zona turística? Zona colonial. La zona colonial. ¿Incluyó Piantini? No. Naco? No. Es decir, fuera de la zona colonial no tiene competencia. No. O sea, sigo, Bellavista, Los Cacicazgos, el Renacimiento, no, Mirador del Sur. El Portal, no. Entonces, ningún bar o restaurante que se instale fuera de la zona colonial, el Ministerio Público no tiene por qué licenciarlo, o sea, por qué otorgarle título habilitante. Ahora, doctor, entonces, el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo. Ese es en cuanto al Ministerio de Turismo. Vamos con el ayuntamiento. No tiene tampoco ninguna competencia. Lo único que los entes locales, no el ayuntamiento, el Distrito Nacional hacen es certificar el uso de suelo, o sea, la vocación del suelo para qué da. Y para eso toma en cuenta el retiro de los linderos, la densidad habitacional y la altura de la edificación. Sobre esos aspectos se otorga el certificado de uso de suelo. Luego de eso no verifican estructuralmente ni columnas, ni vigas, ni losas, absolutamente nada. ¿Y el MIBET? Entonces, la ley del Ministerio de Obras Públicas era la que facultaba a la inspección durante la construcción de las edificaciones privadas, porque las construcciones públicas es otra cosa. Cuando se promulga la actual ley del MIBET, se le transfieren esas funciones a este nuevo órgano de la administración pública, pero es únicamente mientras se construye, mientras se edifica. Una vez que está hecho, claro, ya no después. Una vez terminada la obra. Entonces un ente que supervise obras públicas o privadas después que ya están construidas y su estado. No, wow. En la actualidad no. O sea que ese lapsus legal existe. Yo no sabría, óyeme, Viralba, si eso es un lapso, porque
Desconozco si en otras legislaciones hay órganos que... Porque si la obra está bien construida, ¿qué es que habría que determinar? Pero hay países en los que, por ejemplo, el cuerpo de bomberos se encarga de inspeccionar el lugar, de habilitar, de confirmar que hay salidas de emergencia, de validar la capacidad, de que están cumpliendo la capacidad de personas que está prevista para el lugar. Pero para eso sí. Pero no estructuralmente, que eso implicaría descubrir columnas y vigas para ver si se ha deteriorado la... ¿Qué tiempo tardaría un caso como este para lograr justicia? Mira, son tantas las víctimas. Si se va por la vía civil, poco tiempo. Pero como la gente también está un tanto seducida por el morbo, lo que quiere ver es reclusión, privación de libertad, medidas de coerción, porque nos han acostumbrado de un tiempo para acá al espectáculo. Así es. Pero yo quiero que ustedes sepan que el homicidio culposo, que nunca interviene la voluntad de la persona en la ocurrencia del hecho, lo que conlleva es penas de 6 meses a 2 años. Y en este caso ustedes pueden estar seguros de que se la suspenderían, porque ni Antonio ni mucho menos su madre, que está en una edad bastante provecta ya, bastante avanzada, han cometido ilícitos con anterioridad como para que no le suspendan la pena. Sin embargo, en La Vega hubo un derrumbe, Julio, de un edificio de 3 pisos donde murió una persona, y a ese señor en 3 semanas lo fueron a buscar preso. Sí, y también a los de Vidal Plast, con la explosión de San Cristóbal. Sí. El espectáculo. No era lo que procedía. No, hombre. Lo que llama la atención es que no pasa ahora. Por eso la gente espera algo, porque ya lo vio. No creo que sea directamente por señalar al señor Antonio Espaillat, porque ya estamos acostumbrados a eso. Claro. Entonces, lo que no debió pasar fue lo que vimos. Lo que vimos. Sí, pero hay un grupo no de lo gente, que estamos viendo. Hay un grupo de gente también que anda detrás de eso contra don Antonio. Hay un grupo de gente que anda detrás de eso, precisamente, además de por el comportamiento previo del Ministerio Público, porque es Antonio Espaillat. Hay un grupo de gente detrás de eso. Sí, probable. Bueno. Pero la acción civil por la vía represiva va a demorar mucho más tiempo, es decir, la indemnización que se acuerde en favor de las víctimas, y al final no lograrán una reclusión efectiva. Probablemente puedan ser, no lo sé, porque aquí también habría que ver cuál es el nivel de responsabilidad de los que colocaron esos compresores de aire, porque Antonio Espaillat no es ingeniero tampoco. Claro. Si a él le dicen que ese techo soportaba ese peso, él no tiene por qué dudarlo. De manera que recuérdense que el homicidio involuntario, que está previsto en el artículo 319 del Código Penal, es cuando se comete por negligencia, que es un hacer de menos, imprudencia, que es un hacer de más, torpeza, que es una cosa u otra, en el quehacer profesional, cuando es un médico que pone más anestesia de lo... En fin, torpeza o violación de reglamentos. ¿Quién habría violado los reglamentos? ¿Cuáles reglamentos? Señores, por lo penal tampoco es que el homicidio culposo está plenamente configurado. Ahí los netos perfiles de ese ilícito son muy discutibles, por lo menos con respecto a los propietarios, porque ellos son los que deben responder civilmente por el hecho. De eso no hay ninguna duda, ninguna. Ahora, penalmente, habría que determinar quién fue que violó los reglamentos, si es que existen, quién incurrió en imprudencia, poniendo además esa carga muerta sobre la losa. En fin. Doctor Curi, nos tenemos que ir, pero para despedirnos, díganos rápidamente. Unos libros. ¿Qué van a aprobar primero? ¿El Código Penal, la Ley de Libertad de Expresión o la ley que crea el Ministerio del Hombre? Está buena la pregunta. Gracias, doctor. Siempre. Amigo, el doctor Julio Curi con nosotros. Gracias, Julio. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.